¿Alguna vez te has preguntado qué siente realmente esa persona después de rechazarte? No lo muestran, no lo dicen, pero tu silencio está haciendo más ruido del que imaginas, porque esperaban verte rogar, caer, perder el control, pero no esperaban encontrarse con tu calma, y eso los desarma. Este video no es sobre venganza ni revancha, es sobre el poder que nace cuando decides no suplicar, no explicar, no reaccionar. Porque mientras tú eliges el silencio, ellos empiezan a escuchar lo que nunca dijiste, y eso, sin que lo sepas, los está destruyendo por dentro. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La firmeza como prueba de amor propio. Romper el silencio parece en un inicio una forma de aliviar el vacío. El impulso de escribir, de justificar lo que sentimos, de pedir que el otro entienda por qué dolió tanto, es casi instintivo. Queremos cerrar la historia con palabras. Queremos que el otro sepa cuánto significó y cómo su ausencia nos atravesó. Pero ese deseo, aunque humano, muchas veces no es más que una trampa del ego herido, una forma de buscar consuelo donde ya no queda refugio. Cada palabra que le diriges a alguien que ya te dio la espalda es como intentar encender una vela apagada con tus lágrimas. Solo te desgastas tú. Y ahí es donde entra la firmeza. No la rigidez del orgullo, sino la firmeza del que sabe quién es y no necesita repetirlo para convencerse. La firmeza tras un rechazo no se nota en tu voz, sino en tu ausencia de reacción. Porque quien se ama no ruega, no se justifica, no insiste. Se queda en silencio, no como un muro, sino como una montaña, presente, inamovible, serena. El amor propio verdadero no necesita que el otro reconozca su error para sanar. Y mientras más firme te mantienes en ese espacio donde no hay explicaciones forzadas ni respuestas exigidas, más clara se vuelve tu fuerza. Ya no estás esperando una validación que no llega. Estás construyendo una nueva versión de ti, que no depende del sí o el no de nadie. Epicteto enseñaba que no es lo que te ocurre lo que te daña, sino cómo lo interpretas. El rechazo no te destruye. Lo que te destruye es pensar que, para sanar, necesitas que el otro te diga algo. No necesitas que te expliquen por qué te dejaron. Necesitas explicarte a ti por qué mereces seguir sin esa persona. Y esa explicación no se da con palabras, se da con actos, con decisiones, con firmeza, con ese momento en que decides no escribir, no revisar su estado, no esperar una señal. En ese instante recuperas el timón de tu vida. El silencio firme es amor propio en su forma más pura. No grita, no exige, no se justifica, solo permanece. Y en esa permanencia el otro empieza a sentir el peso de lo que perdió. Porque ya no estás disponible, ya no estás intentando remendar lo que se rompió. Y eso, en un mundo donde todos gritan su dolor, es una anomalía poderosa. El que rechaza muchas veces espera tu fragilidad, no tu fortaleza. Espera que insistas, no que sueltes. Pero cuando te mantienes firme, lo desarmas. Porque el amor propio no tiene que ser explicado, se percibe. La firmeza entonces no es una reacción, es una convicción. Es lo que sostiene tu dignidad cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es esa voz interior que te dice que no necesitas cerrar ciclos con conversaciones, que a veces los ciclos se cierran en silencio, con la frente en alto y la mirada al futuro. No necesitas que vuelva para sentirte completo. No necesitas que entienda lo que perdió. Necesitas que tú recuerdes lo que vales y que no estás dispuesto a reducirte para caber en un lugar que ya no te quiere. El estoicismo no te enseña a no sentir. Te enseña a no ser esclavo de lo que sientes, a no permitir que el deseo de contacto te haga perder tu centro, a que cuando el impulso golpee, tú permanezcas, porque quien permanece en sí mismo, aunque todos se vayan, nunca está realmente solo.
Y esa firmeza es la prueba más contundente de amor propio. No se trata de aparentar frialdad. Se trata de cultivar una paz tan profunda que nadie pueda arrebatártela con un ya no quiero. Y si algún día esa persona vuelve, no será porque la llamaste, será porque el silencio firme le habló más fuerte que tus palabras. Será porque tu ausencia fue más elocuente que tus mensajes. Será porque entendió que ya no estás ahí para demostrar tu valor, porque tu valor se demuestra solo cuando eliges el silencio, la calma y a ti mismo. Número 2. Las preguntas que deja tu ausencia. Cuando desapareces sin decir nada, sin un mensaje de despedida, sin una explicación que el otro pueda usar para calmar su culpa o justificar su decisión, lo que dejas no es un vacío cualquiera, es un silencio lleno de preguntas. Preguntas que no se apagan fácilmente. ¿Ya me olvidó? ¿Por qué no dijo nada? ¿Será que nunca sintió lo que yo creí? Y lo más curioso es que no necesitas responderlas, porque mientras el otro se ahoga en ese mar de dudas, tú te estás rescatando a ti mismo. No reaccionar no es indiferencia fingida, es protección. Es elegirte, es darle a tu mente lo que necesita para sanar, en lugar de prolongar una historia que ya terminó. Cuando alguien te rechaza y tú no haces ruido, su mente empieza a hacer todo el ruido por ti. Empieza a llenar los silencios con hipótesis, a construir escenarios en los que tú ya seguiste adelante, encontraste a alguien más, o simplemente dejaste de mirar hacia atrás. Esas ideas no vienen de ti, vienen de su propia inseguridad. Y ahí está el giro. No tienes que convencer a nadie de lo que vales. Solo tienes que irte en silencio, porque ese silencio se vuelve una lupa que hace más grande todo lo que hiciste, todo lo que diste, todo lo que significaste. Ya no estás para justificarte. Y eso es algo que el ego del otro no sabe cómo manejar. El silencio, usado con propósito, no es un castigo, es una prueba de dignidad, porque quien necesita explicarse es quien siente que debe probar algo. Y tú ya no estás en ese lugar. Ya no necesitas que entiendan lo que perdiste. Lo estás entendiendo tú, y eso es suficiente. Mientras tú reconstruyes tu mundo desde dentro, el otro empieza a enfrentar el suyo desde la ausencia. Porque cuando te vas, sin dejar pistas, sin gritar tu dolor, sin hacer escenas, algo en el otro se rompe. No por el drama, sino por la falta de él. Porque esperaba una reacción y se encontró con la nada. Y esa nada, cuando es firme y coherente, se vuelve inolvidable. El valor no se demuestra insistiendo, se demuestra en la capacidad de retirarse sin mendigar explicaciones. Porque quien se va en paz, deja un eco que retumba mucho más fuerte que cualquier despedida dramática. Y en ese eco se forman las preguntas que nunca se responden. ¿Será que me bloqueó porque ya no le importo o porque le importo demasiado? ¿Será que me ignora porque me superó o porque no quiere volver a caer? Todas esas dudas son suyas, no tuyas. Tú ya no estás allí para aclararlas, porque ya no tienes nada que aclarar. El estoicismo te enseña a soltar no solo a la persona, sino también la necesidad de que esa persona entienda lo que causó. No necesitas que asuma culpa. No necesitas que venga a disculparse, necesitas avanzar. Y eso solo se logra cuando el silencio deja de ser un vacío incómodo y se convierte en un terreno fértil donde reconstruyes tu paz. Mientras el otro duda, tú creces. Mientras intenta entender tu silencio, tú lo conviertes en fuerza. Porque cada día que pasas sin reaccionar, sin buscar, sin preguntar, es un día en que eliges tu bienestar por encima de cualquier cierre. Las preguntas que siembra tu ausencia no son una forma de manipulación, son un reflejo natural de lo que se perdió sin darse cuenta. Y si alguna vez vuelve, no lo hará porque lo llamaste, lo hará porque su mente no pudo callar las preguntas que dejaste sin responder. Y si no vuelve, también está bien, porque tú ya no estás donde te necesitan para sentirse importantes. Estás donde tú mismo te reconoces como suficiente. Número 3.
El silencio como respuesta estratégica ante el rechazo. Cuando alguien te rechaza, suele hacerlo con la certeza de que aún tiene poder sobre ti. Espera que insistas, que pidas una explicación, que supliques por una segunda oportunidad, o al menos que respondas con enojo, porque toda reacción es una confirmación de que te importa, de que aún estás allí, de que su presencia en tu vida sigue teniendo peso. Pero cuando tu respuesta es el silencio, absoluto y sereno, lo que para ellos era un juego de control, se transforma en un espejo. Uno en el que no encuentran tu reflejo rogando, sino su propio vacío enfrentado a una calma inexplicable. Y eso duele más que cualquier palabra que hubieras podido decir. El silencio después del rechazo no es indiferencia fingida, es una elección consciente. Es la decisión de no otorgarle al otro el privilegio de tu energía. Porque el estoicismo no se trata de reprimir emociones, sino de canalizarlas con sabiduría. Callar no es debilidad, es estrategia. Es decirle al mundo, sin abrir la boca, que no necesitas validación externa para saber lo que vales. Que no vas a explicar tu amor como si fuera un currículum, ni justificar tu partida como si debieras algo. Tu silencio es una declaración de independencia emocional. Y lo más poderoso de todo es que ese silencio incomoda. No porque sea agresivo, sino porque deja un vacío que el otro no sabe cómo llenar. Si reaccionas con dolor, al menos le das sentido a su decisión. Si pides explicaciones, lo haces sentir importante. Pero si no dices nada, si simplemente desapareces con dignidad, esa persona se queda sola con las consecuencias de su elección. Y no hay ruido más fuerte que el eco de una ausencia que no se explica. Es ahí donde la duda comienza a germinar. Porque el ser humano, por naturaleza, teme equivocarse. Y cuando tú no das señales, no ofreces drama, ni muestras desesperación, se ven obligados a preguntarse si cometieron un error. Porque tu silencio se vuelve una pregunta que retumba en su mente. ¿Y si perdí algo valioso sin darme cuenta? No necesitan que lo digas, ya lo están sintiendo. Y esa incertidumbre puede ser el inicio del arrepentimiento. Mientras tanto, tú recuperas tu poder. Porque no estás invirtiendo tu energía en convencer a nadie. La estás dirigiendo hacia ti, hacia tu proceso, hacia tu reconstrucción. No necesitas gritar que estás sanando. Se nota en tu ausencia, en tu elegancia al retirarte, en la paz que no se negocia. Y cada día que mantienes el silencio, más clara se vuelve tu postura. No estás esperando, estás avanzando, no estás castigando, estás eligiendo no reaccionar, no estás desapareciendo, estás respetando tu valor. El estoicismo te recuerda que no todo merece una respuesta, que a veces el acto más sabio es no decir nada, porque hablar puede ser una forma de buscar aprobación, y callar, una forma de demostrar que ya no la necesitas. No se trata de orgullo, sino de coherencia. Si alguien te rechaza, ¿por qué seguir ofreciéndole tu voz, tu tiempo, tu historia? Guardarte es la mayor señal de respeto que puedes darte, porque al no hablar, no le das al otro nada con qué defender su decisión. Solo le dejas su conciencia, sus motivos y el vacío de lo que ya no está. Y cuando esa persona comience a mirar hacia atrás, a repasar los momentos compartidos, a darse cuenta de lo que ya no recibe, lo hará en silencio. Porque tú no estás ahí para recordárselo. Estás en otro lugar, donde no se mendiga amor, donde no se pelea por permanecer. Estás donde el amor propio ya no negocia con el rechazo. Y desde ahí, desde esa altura, el silencio se convierte en un lenguaje que no todos entienden, pero que todos sienten. Un lenguaje que dice más que 1000 palabras. Un lenguaje que cuando se usa con sabiduría, transforma el dolor en respeto y la ausencia en poder. Número 4. Convertir el dolor en poder. El rechazo arde. Se siente como una herida abierta que no deja de recordarte que no fuiste suficiente para alguien. Y en ese momento, cuando todo dentro de ti quiere detenerse,
Cuando la mente busca culpables y el corazón grita por respuestas, ahí es donde aparece la decisión más importante: o te quiebras o te forjas. El dolor puede ser el principio del final, o el nacimiento de una versión de ti que nunca imaginaste. El estoicismo no te pide que ignores lo que sientes, sino que lo transformes. Que conviertas cada lágrima contenida en motivación, cada noche sin dormir en fuerza y cada duda en dirección. No necesitas esconder el dolor para demostrar que eres fuerte. Necesitas atravesarlo, sentirlo sin permitir que te controle. Porque el verdadero poder no está en no sufrir, sino en lo que haces con ese sufrimiento. Y si usas el rechazo como señal de que algo en ti debe morir para que otra parte nazca, entonces ya no te destruye, te moldea. Te empuja a entrenar más fuerte, a pensar con más claridad, a tomar decisiones que ya no están contaminadas por el deseo de ser aceptado, sino por la voluntad de respetarte. Hay quienes convierten el rechazo en un grito de derrota, y hay quienes lo convierten en el silencio más potente de su transformación, no porque callen su dolor, sino porque lo utilizan como motor, porque entienden que si alguien no te eligió, eso no define tu valor. Lo que lo define es lo que haces a partir de ahí. Y si decides que ese momento sea el punto de partida, entonces ya ganaste, porque el dolor, bien usado, es el mejor entrenador que puedes tener. Te muestra tus puntos débiles, tus dependencias, tus vacíos. Y cuando decides enfrentarlos, cuando eliges convertirlos en disciplina, el rechazo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Fortalece tu cuerpo. Haz del entrenamiento un acto sagrado, no porque tengas algo que demostrarle al mundo, sino porque tu cuerpo es el único lugar en el que vivirás siempre. Que cada gota de sudor sea una forma de decirle al pasado: gracias por lo que me hiciste sentir, pero ahora soy yo quien toma el control. Cultiva tu mente. No te llenes de distracciones, llénate de contenido que te eleve, que te rete, que te obligue a pensar más allá del dolor. Que tu nuevo enfoque no sea olvidar, sino superarte. No se trata de fingir que no pasó nada. Se trata de convertir lo que pasó en impulso para que algo mejor nazca dentro de ti. El estoicismo te recuerda que nadie te debe amor, aprobación ni permanencia. Todo lo que recibes de otros es un regalo, no un derecho. Y si alguien decide irse, está bien, porque no estás aquí para depender de quien no quiere quedarse. Estás aquí para construir una vida que te inspire, con o sin ellos. Cuando dejas de esperar que el mundo repare tus heridas y decides hacerlo tú, ahí comienza tu transformación. No es rápida, no es fácil, pero es real. Y cada paso en esa dirección te aleja de la versión tuya que se derrumbaba por una mirada indiferente. Haz del rechazo una lección. Pregúntate qué necesitabas aprender. ¿Que habías dejado de escucharte? ¿Que habías bajado tus estándares por miedo a estar solo? ¿Que habías pospuesto tu crecimiento por encajar? Todo eso ya lo viste. Y ahora, no hay marcha atrás, porque quien ha tocado fondo con conciencia ya no regresa igual. Regresa con propósito. Regresa con una energía nueva que no se negocia, que no se entrega fácilmente, que no se arrastra. Número 5. La liberación emocional nace de la independencia. El momento en que dejas de necesitar ser amado para sentirte suficiente, es el instante exacto en el que comienzas a ser verdaderamente libre. Porque hasta que no rompes esa cadena invisible que te ata a la validación externa, no puedes respirar con plenitud. Vives condicionado a la presencia de otro, a su atención, a su aprobación, como si tu valor dependiera de cómo te miran y no de cómo te sostienes. Y ahí es donde te pierdes, cuando haces de otra persona el centro de tu mundo, cuando crees que sin su amor estás incompleto. Pero el estoicismo te da una verdad más dura, más liberadora. No necesitas ser amado para tener valor. Lo que necesitas es amarte lo suficiente como para no depender de nadie. Cuando haces de ti tu prioridad, algo dentro de ti se reordena. Ya no actúas desde la carencia,
sino desde la abundancia. Ya no ruegas cariño, lo ofreces. Ya no mendigas compañía, la eliges. Ya no esperas a que alguien decida si vales la pena, tú ya lo decidiste. Y esa es una energía que no puede ser fingida. Se siente, se respira, se proyecta, porque el que se elige no necesita ser elegido. Y cuando tú eres tu fuente de bienestar, todo lo que venga de afuera se vuelve un complemento, no una necesidad. La independencia emocional no significa que no ames, significa que no te destruyes si no te aman de vuelta, que puedes seguir de pie aunque alguien que significó mucho decida irse, porque aprendiste que tu vida no gira en torno a lo que alguien más siente por ti, sino en torno a lo que tú construyes cada día contigo mismo. Esa es la libertad más poderosa, saber que puedes amar sin perderte, que puedes dar sin vaciarte, que puedes perder sin derrumbarte. El problema es que durante mucho tiempo nos enseñaron lo contrario. Nos dijeron que ser completos dependía de encontrar a nuestra otra mitad, que alguien debía llegar para darnos lo que nos falta. Y eso nos convirtió en adictos emocionales, siempre buscando fuera lo que solo pueden hacer dentro. Pero el estoicismo rompe ese ciclo. Te enseña que ya estás entero, que no necesitas ser completado, que nadie puede darte la paz que tú mismo no te das. Y una vez que lo entiendes, ya no vuelves a mirar el amor como una salvación, sino como una elección. Dejas de preguntar si te quieren y comienzas a preguntarte si tú te estás queriendo lo suficiente. Dejas de medir tu día por los mensajes que recibes y comienzas a medirlo por lo que haces contigo. Tu foco cambia, tu energía se purifica, tu mente se aclara, porque ya no estás pendiente de lo que alguien más decida hacer con tu lugar en su vida. Estás demasiado ocupado construyendo tu lugar en la tuya. Y eso es lo que duele a veces a quienes te pierden, que te fuiste sin rogar, que te soltaste sin drama, que no te quebraste aunque todo parecía desmoronarse. Elegirte es un acto silencioso, pero profundamente revolucionario. Es decidir no esperar más para sentirte válido. Es dejar de preguntar si eres suficiente y empezar a demostrarte que lo eres. Es caminar contigo, aunque estés solo. Es decirte todos los días que tu bienestar no se negocia, no se pone en manos ajenas, no se entrega como moneda de cambio. Porque cuando lo haces, cuando lo vives, ya no hay manipulación que funcione, ni ausencia que te destruya, ni rechazo que te defina. Y si alguien regresa, no lo hará porque lo esperabas, lo hará porque tu energía ya no es la misma. Porque quien se libera de la necesidad de ser amado, se convierte en alguien magnético. Alguien que no exige amor, pero lo inspira. Alguien que no suplica, pero atrae. Alguien que no persigue, pero deja huella. Porque esa es la paradoja, cuando ya no necesitas a nadie para sentirte completo, te vuelves irresistible. No por lo que haces, sino por lo que eres. Número 6. Usa el silencio para crecer. El silencio puede parecer, al principio, una cárcel. Un espacio donde no hay respuestas, donde las palabras no alivian, donde la ausencia pesa como una piedra en el pecho. Pero si tienes el valor de no llenarlo con ruegos ni con excusas, si lo conviertes en refugio en lugar de castigo, el silencio se transforma en una cuna de crecimiento. Ahí, lejos del ruido, lejos de las miradas que juzgan, lejos de la ansiedad de esperar que alguien más te valore, es donde comienza la verdadera reconstrucción. No necesitas que el mundo te vea quebrado para luego mostrarle cómo te levantaste. Necesitas levantarte sin testigos, para que tu próxima aparición sea una prueba viviente de tu poder. Mientras otros interpretan tu silencio como debilidad o resentimiento, tú lo usas como energía almacenada. No estás callando para hacer daño, estás callando para sanar. Estás usando cada minuto que antes gastabas en explicaciones para fortalecer tu cuerpo, tu mente, tu propósito. Y ese es el giro que lo cambia todo. Dejas de usar el silencio como un mensaje hacia el otro y comienzas a usarlo como una promesa hacia ti.
Ya no estás esperando que regrese. Estás trabajando para que, si algún día vuelve a mirar, no reconozca a la persona que dejó atrás. El estoicismo no te pide que finjas que no duele. Te pide que no entregues tu vida al dolor, que no permitas que el rechazo defina tus días ni tus decisiones, que conviertas la ausencia en espacio fértil, no en lamento perpetuo. Cada entrenamiento físico, cada libro que lees, cada silencio que eliges, es un ladrillo más en la fortaleza que estás construyendo. Porque crecer en silencio tiene una magia que pocos entienden. Cuando por fin se nota, ya es irreversible. No estás desapareciendo para que te extrañen. Estás desapareciendo para reencontrarte. Ya no se trata de que el otro vea tu valor. Se trata de que tú lo sientas con tanta certeza que no haya silencio capaz de destruirlo. Estás dejando de enfocarte en lo que perdiste y empezando a trabajar en lo que estás ganando. Claridad, disciplina, enfoque, dignidad. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, lo estás haciendo por ti. Cuando alguien que te rechazó vuelve a buscarte, muchas veces lo hace esperando que todo siga igual, que estés esperando, que aún duelas, que aún respondas. Pero cuando en vez de eso encuentra una versión tuya más fuerte, más centrada, más completa, se da cuenta de que el silencio no fue una pausa, fue una evolución. Porque mientras ellos jugaban con su poder, tú aprendías a no necesitarlo. Mientras ellos medían tu amor en reacciones, tú dejaste de reaccionar porque empezaste a amarte más a ti. Ese es el verdadero uso del silencio, no como escudo para protegerte del otro, sino como suelo donde plantar tu próxima etapa. Cada día sin hablar es una oportunidad para escucharte, para preguntarte qué quieres, hacia dónde vas, en qué versión de ti estás dispuesto a convertirte. Y esa conversación interna vale más que cualquier discusión externa, porque ya no estás aquí para probar nada. Estás para transformar todo. Y cuando el mundo vuelva a mirarte, que no vea una víctima silenciosa, sino una fuerza serena. Que tu mirada no busque validación, que tu presencia no implore reconocimiento. Que tu sola existencia sea el reflejo de todo lo que construiste cuando nadie estaba mirando. Porque eso es lo que el estoicismo propone, que no expliques tu valor con palabras, que lo demuestres con tu vida, que tu transformación sea tan rotunda que ni siquiera tengas que decir que cambiaste. Y si vuelven, que sea porque no pudieron ignorar la versión que creaste. No porque los llamaste, sino porque tu evolución gritó más fuerte que cualquier súplica. Y si no vuelven, también está bien, porque ya no estás en el mismo lugar, porque tu silencio ya no busca respuesta, busca dirección, y cada paso que das ahora, lo haces hacia adelante, hacia ti. Número 7. La paz emocional como resultado del silencio. Cada vez que decides responder a una provocación, justificarte ante quien no quiere entenderte, o entrar en una discusión que solo busca desgastarte, estás entregando una parte de tu energía más valiosa, tu paz emocional. Y aunque parezca que al callar pierdes terreno, en realidad estás recuperando el control, porque el silencio no es vacío, es una decisión firme, no es falta de argumentos, es madurez, es la elección consciente de no entrar en el ruido que otros crean para arrastrarte al caos. Cuando eliges el silencio como escudo, estás diciéndole a tu mente, esto no merece mi atención, ni mi desgaste, ni mi tiempo. El mundo espera tu reacción. Espera verte alterado, movido, vulnerable, porque la reacción alimenta al conflicto, y el conflicto es adictivo para quienes aún no han aprendido a vivir en calma. Pero tú no estás aquí para repetir patrones. Estás aquí para romperlos. Y romperlos comienza cuando eliges no responder. Cuando ante el ataque, la crítica o la provocación, tu silencio es más firme que cualquier palabra. No porque no duela, sino porque no quieres que el dolor dirija tu vida, porque has entendido que no todo necesita ser aclarado y que la verdadera claridad está en tu interior, no en la aprobación de otros.
Elegir el silencio no es un acto de cobardía, es una muestra de dominio. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y ahí está tu poder. Cada discusión que evitas, cada intento de justificarte que decides no hacer, es una victoria silenciosa, porque estás diciendo, mi paz no está en juego. Y cuando vives desde ahí, desde ese lugar donde la calma es más fuerte que el ego, todo comienza a cambiar. Ya no reaccionas, observas, ya no entras en juegos emocionales, los reconoces desde lejos. Y lo más importante, dejas de necesitar tener la última palabra, porque la última palabra al final es la serenidad con la que decides seguir tu camino. La paz emocional se construye en cada instante en el que eliges no perturbar tu equilibrio por cosas pequeñas, porque todo aquello que te obliga a explicarte 1000 veces, todo lo que te hace justificar lo que sientes, todo lo que te empuja a demostrar tu valor, está drenando tu energía sin que te des cuenta. El silencio entonces es protección, no de los demás, sino de ti mismo. Es cuidar tu mente como un espacio sagrado donde no entra cualquier voz, donde no se instala cualquier drama. Y cuando haces de tu mente un lugar limpio, claro, en calma, tu vida entera se vuelve un reflejo de esa armonía. No todas las personas merecen una explicación, no porque tú seas superior, sino porque tú ya aprendiste que quien de verdad quiere entender no necesita que le grites lo que sientes. Lo ve, lo intuye, lo respeta, y quien no quiere ver, aunque le expliques 1000 veces, seguirá mirando con los ojos cerrados. Entonces, ¿para qué forzar lo que debe fluir? ¿Para qué hablar donde el silencio ya dijo todo? Hay batallas que solo se ganan al no pelear, y hay relaciones que solo se sanan cuando dejas de intentar arreglarlas y empiezas a arreglarte tú. Y es ahí donde el silencio se vuelve más que una reacción, se convierte en un estilo de vida. Uno donde eliges bien tus palabras, tus conversaciones, tus espacios, donde ya no estás disponible para cualquier energía, donde tu presencia se vuelve más valiosa porque es más consciente, porque aprendiste que decir menos también puede significar tener más poder, más dirección, más sentido y sobre todo, más paz. Número 8. La dignidad no se negocia, se protege con el silencio. Cuando alguien te deja sin explicaciones, cuando sientes esa necesidad desgarradora de saber por qué, de entender qué hiciste mal o qué te faltó, es fácil caer en la trampa de hablar más de la cuenta, de enviar ese último mensaje, de intentar un cierre que en el fondo no va a traer paz, sino más heridas. Pero el silencio, cuando se elige desde la conciencia, se convierte en el acto más poderoso de amor propio. Porque cada palabra que te guardas no es represión, es protección. Es la forma más silenciosa, pero más firme de decir, no estoy dispuesto a perder mi dignidad por una respuesta. La dignidad no se pierde cuando te rechaza, se pierde cuando te quedas en lugares donde ya no te quieren, cuando entregas explicaciones a quien no las pidió, cuando insistes donde ya fuiste descartado. Y en esos momentos en los que todo dentro de ti arde por una reacción, por una palabra, por una mirada que confirme que aún hay algo, el silencio es el único refugio que no traiciona. No porque te haga fuerte de inmediato, sino porque te da el espacio que necesitas para no destruirte tratando de convencer a alguien más de que vales la pena. Cada vez que eliges callar cuando podrías implorar, estás preservando algo sagrado, tu voz, no esa que suena afuera, sino la que vive dentro de ti. Esa voz que sabe lo que mereces, que recuerda quién eres, que te sostiene cuando el mundo parece romperse. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no entregues tu centro emocional a los caprichos de quien no supo valorarte, que entiendas que tu reacción es tuya y que ese silencio que muchos ven como debilidad, en realidad es tu ancla, tu forma de no caer más hondo. Hay una fuerza en el silencio que el ruido jamás va a tener, porque el ruido suplica, exige,
se desespera. El silencio observa, resiste, se afirma. No estás huyendo cuando eliges no responder. Estás protegiendo lo único que realmente te pertenece, tu integridad. Porque al final, después de todo el caos emocional, lo único que queda es cómo te trataste a ti mismo en medio de la tormenta. Y si logras guardar silencio en el momento justo, cuando más te arde hablar, te darás cuenta de que no te rendiste, simplemente te respetaste. No necesitas que te cierren puertas en la cara para entender que no todas las puertas son para ti. Algunas debes cerrarlas tú mismo, sin hacer ruido, sin mirar atrás, solo con la certeza de que tu camino no puede seguir atado a lo que te rompe. Y cuando callas, no estás escondiendo lo que sientes. Estás decidiendo no compartirlo con quien no lo merece. Estás diciendo sin palabras, mi historia no termina aquí. Solo termina tu capítulo en ella. La gente que no valora tu silencio es la misma que nunca escuchó tu voz. Y eso lo cambia todo, porque cuando alguien te quiere de verdad, no te obliga a rogar, no te empuja a perderte a ti mismo para recuperarlos. Alguien que te ama, te cuida incluso en el adiós. Y si ese no fue el caso, entonces tu silencio es la única respuesta que necesitas dar. Una respuesta que no grita, pero se siente. Una respuesta que no busca herir, pero que marca una frontera clara hasta aquí y no más. El silencio no es rendirse, es confiar en que lo que viene después de él será mejor. Es dejar espacio para ti, es abrir una brecha entre lo que dolió y lo que estás dispuesto a tolerar. Y cuando haces de ese espacio tu lugar seguro, ya nadie puede sacarte de ahí, porque estás construyendo desde dentro, desde el respeto, desde la coherencia, desde la decisión de no convertirte en un mendigo emocional por alguien que ni siquiera se detuvo a explicarte su partida. Número 9. El silencio como reflejo de tu evolución interior. Cuando eliges el silencio no estás simplemente callando, estás afirmando quién eres sin necesidad de explicarlo. Porque ya no tienes el deseo de convencer a nadie de tu valor, ni la urgencia de demostrar que mereces quedarte en la vida de alguien. Has comprendido que tu evolución no se mide por cuántas personas te aceptan, sino por cuánta paz encuentras cuando decides aceptarte tú. Y esa transformación interna no necesita anuncios, ni testigos, ni aplausos. Se manifiesta sola, en cómo caminas, en cómo respondes, en cómo ya no reaccionas ante lo que antes te hería. La evolución verdadera no hace ruido, pero se siente. Porque mientras el mundo sigue esperando que hables, que reclames, que expliques, tú decides mirar hacia adentro. En vez de buscar respuestas fuera, empiezas a hacerte nuevas preguntas dentro. ¿Qué necesito de verdad? ¿Qué partes de mí estaban esperando aprobación? ¿Dónde me abandoné tratando de que otro se quedara? Y al enfrentar esas preguntas en silencio, sin máscaras ni excusas, te das cuenta de algo poderoso. Ya no quieres lo que un día rogaste. Porque al crecer, tu estándar cambia, tu centro se fortalece. Y tu energía deja de estar disponible para lo que ya no suma. No estás huyendo al callar, estás eligiendo en qué invertir tu voz. Porque cuando has pasado por el caos emocional, por el rechazo, por la herida, y decides no arrastrarte por una explicación, ahí es donde comienza tu verdadera sanación. Porque no hay nada más liberador que darte cuenta de que no necesitas ser comprendido por quien no tiene la capacidad de verte. Y cuando ya no buscas afuera lo que solo se construye dentro, el silencio se convierte en tu lenguaje más claro. El estoicismo no te enseña a endurecerte, sino a fortalecerte desde adentro. A cultivar una mente que no reacciona por impulso, sino que responde con conciencia. A sostener el silencio no como castigo, sino como declaración. Estoy en paz, aunque no lo entiendas. Porque la serenidad que irradias no es indiferencia, es profundidad. Es haber cruzado el umbral del dolor sin quedarte atrapado en él. Es haber aprendido que no todo lo que pierdes es una pérdida y que muchas veces el rechazo es el inicio de tu renacimiento.
Y esa presencia distinta se nota, no porque hagas más, sino porque necesitas menos. Ya no te desgastas en justificar tus decisiones, ya no te alteras por el silencio del otro. Has dejado de usar el dolor como excusa y lo has convertido en motor. Y eso se traduce en una energía distinta, una que ya no compite, que ya no se justifica, que ya no mendiga. Porque cuando alguien que te rechazó vuelve a mirar, no encuentra a la persona que dejó, encuentra una versión más entera, más enfocada, más libre. Esa es la fuerza del silencio cuando nace de tu evolución, que ya no se trata de dar lecciones al otro, se trata de seguir creciendo tú, de dejar que el tiempo hable por ti, que tu presencia diga lo que tus palabras ya no necesitan expresar. Porque quien ha trabajado en su interior ya no busca ser entendido por quienes viven en la superficie. Tú ya no necesitas cerrar círculos con conversaciones que desgastan. Tu proceso se cerró contigo, en ti, para ti, y desde ahí construyes lo nuevo. Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no se trata de recuperar lo perdido, se trata de reconocer lo que ganaste al perderlo, y eso se refleja en tu mirada, en tu calma, en tu forma de estar solo sin sentirte vacío, porque el silencio no solo te protege, también te revela, te muestra lo lejos que has llegado sin tener que demostrarlo. Y cuando esa transformación se vuelve evidente, ya no hay necesidad de volver atrás. Número 10. La mentalidad estoica en las relaciones. Cuando alguien te rechaza, tu primera reacción puede ser sentir que algo en ti está roto, que fuiste insuficiente, que fallaste en algo que ni siquiera entiendes. Pero el estoicismo te ofrece una perspectiva que cambia por completo esa narrativa. El rechazo no es una ofensa personal, es simplemente una elección ajena, y lo que otros eligen no está bajo tu dominio. Tú no puedes controlar si te aman, si se quedan, si deciden priorizarte o dejarte atrás. Pero sí puedes controlar lo que haces con eso. Y ahí es donde empieza tu poder. No tienes que rogar por lo que no quiere quedarse, porque cada vez que insistes en retener algo que claramente ya no te elige, te estás alejando de ti mismo. Te estás diciendo, sin darte cuenta, que tu valor depende de esa persona, que solo eres suficiente si te aprueban, si te eligen, si te validan, y eso no es amor, es dependencia. Y en el estoicismo, la dependencia emocional es una cadena invisible que te roba la paz. Aceptar la realidad no es resignación, es madurez. Es entender que por más que quieras, no puedes obligar a nadie a quedarse, y que intentar cambiar la voluntad del otro es una batalla perdida antes de comenzar. Lo que sí puedes hacer es elegir cómo te vas. Puedes irte con dignidad, sin gritar, sin implorar, sin convertirte en una sombra de ti. Porque lo que define tu fortaleza no es cuánto logras retener, sino cuánto puedes soltar sin perderte. Practicar el desapego no significa ser frío, significa tener la claridad suficiente para no quedarte donde no eres bienvenido. Significa que aunque duela, eliges tu paz por encima de la ilusión. Porque muchas veces lo que duele no es la persona, sino la expectativa que creaste sobre ella. Y cuando su decisión no coincide con lo que soñaste, sientes que todo se desmorona. Pero no es así. Lo que se desmorona no eres tú, es tu idea de lo que pudo haber sido. Y ahí es donde interviene la mente estoica. Te enseña a ver las cosas como son, no como deseas que sean. Cada vez que sueltas lo que no puedes controlar, recuperas lo más valioso, tu energía, tu enfoque, tu tiempo, tu paz. Porque mientras estás atrapado en la pregunta de por qué me rechazó, estás perdiendo de vista la única pregunta que importa: ¿qué haré con esto ahora? Puedes quedarte revolcándote en el dolor, buscando señales, esperando una explicación. O puedes levantarte, respirar y decir, no era para mí, pero yo sigo siendo para mí. Cuando decides que tu valor no está en manos ajenas, todo cambia. Ya no vives para ser elegido, vives para ser auténtico. Ya no te adaptas para agradar, te mantienes firme para respetarte. Y eso, aunque a veces te deje solo,
nunca te dejará vacío, porque lo que nace desde tu centro, desde tu estabilidad emocional, siempre te sostiene. No se cae cuando alguien se va, no se derrumba cuando te dicen que no. La mentalidad estoica no busca cambiar lo que otros sienten, busca cambiar tu relación con lo que no puedes controlar. Y en las relaciones humanas, esa es una de las herramientas más poderosas que puedes tener, porque te libera de la necesidad de forzar, de convencer, de probar tu amor como si fuera un examen. Ya no estás aquí para demostrar que mereces estar en la vida de alguien. Estás aquí para asegurarte de que tú no te fallas a ti mismo, de que no te abandonas mientras tratas de evitar que alguien más lo haga. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.